Bienvenidos a todos, tanto seguidores como nuevas incorporaciones, a la introducción de mi nueva serie de videoaudios de historia antigua con Age of Empires. Muchos, entre los que me incluyo, habremos disfrutado de largas tardes o noches jugando al Age of Empires, reviviendo las apasionantes batallas de antiguas civilizaciones. Pues bien, esta serie de videoaudios de repaso sobre mis apuntes de historia antigua tiene no solo la finalidad de conocer los hechos acaecidos, sino también esa finalidad lúdica que necesita nuestra imaginación para sentirnos por unos momentos protagonistas de la historia. Con este fin he generado escenarios para jugar y hacer más entretenido y distendido nuestro aprendizaje. Aunque el juego es bastante limitado y antiguo, pero no por eso menos lúdico y entretenido, he intentado recrear fielmente el entorno geográfico de los acontecimientos, y la consecución de victorias se basa simplemente en la conquista del territorio o eliminar al contrincante, aunque en muchos casos nunca fue así, como es evidente. Para poder jugar es obvio que se necesita tener instalado el Age of Empires con o sin su extensión Rise of Rome. Los escenarios estarán comprimidos en un zip y colgados en mi carpeta pública de Dropbox, en la cual pues pondré el enlace en cada uno de los vídeos, en la parte, dijéramos, de la descripción, desde donde se podrá descargar fácilmente. Y solo hay que descomprimir el escenario en la carpeta escenarios de Age of Empires. Desde ahí cada uno puede modificar la dificultad del juego y la velocidad entrando en la sección Jugar un escenario. En el momento señalado durante los vídeos habrá una reseña en cada artículo con el nombre del archivo comprimido correspondiente. Evidentemente habrán muchos vídeos sin escenarios para jugar, ya que también existieron periodos de moderada estabilidad, pero que por supuesto hay que conocer. De hecho, estos dos primeros temas que van a ver, no va a haber ningún juego de ninguna batalla, etcétera. Si solo tenéis la intención de jugar, adelante, cada uno es libre de hacerlo, pero el objetivo principal es aprender historia, hasta que en ciertos momentos poder disfrutar del momento lúdico jugando en el momento señalado. Como es normal y comentado anteriormente, habrá vídeos donde no habrá mención a archivos de batallas, pero considero importante conocer la historia cronológicamente, tanto si hay escenarios jugables como si no. Todo el contenido que expongo es puramente documentación docente oficial, es decir, es la base que todos debemos conocer sobre historia. A partir de ahí, lo interesante y realmente importante es vivir la historia, tanto visitando lugares relevantes como leer documentación de historiografía local o incluso novela histórica que nos mueva a saber más detalles que no están reflejados en la documentación oficial. Así pues, este proyecto es solo un aperitivo para despertar vuestro apetito por el conocimiento del pasado, no solo en lo que nos pueda enseñar a nivel académico, sino con el objetivo de ir más allá, sin dejar de lado nuestra parte lúdica e imaginativa como motor de nuestra motivación, pero siempre siendo estrictamente científicos y metodológicos para no dejar dudas sobre lo estudiado. Sin más, espero que disfrutéis estudiando con esta serie y por supuesto espero vuestros comentarios para cualquier duda que deseáis aclarar. Y vamos a empezar con la primera parte de este capítulo, el Neolítico, antecedentes a la protohistoria de Oriente Próximo, parte 1. Y ya os aviso que, bueno, esto es una introducción, no va a haber batallas, al menos de momento, ya llegarán. Y si queréis ampliar o complementar, los que queráis, sería interesante que también estudiarais algo de prehistoria, porque bueno, pues es interesante ver la evolución de nuestra especie a nivel cognitivo hasta el punto de la revolución neolítica, una de las grandes revoluciones en la historia de la humanidad. Y sin más, pues pasamos al capítulo que nos corresponde. El Neolítico,
Antecedentes a la protohistoria de Oriente Próximo, parte 1. Hipótesis sobre las causas del cambio cultural. El Neolítico y la producción de alimentos resultó ser uno de los grandes hitos evolutivos de la humanidad, previos al inicio de la civilización. Desde inicios del siglo XX se plantea la hipótesis sobre el cuándo y el por qué los cazadores-recolectores se convirtieron en productores de alimentos. Uno de los investigadores más influyentes de la primera mitad del siglo XX fue Gordon Childe, que plantea sus hipótesis del oasis y la revolución neolítica, sobre el origen del neolítico en el Próximo Oriente. La primera es localizar las áreas geográficas donde se encuentran las especies animales y vegetales que primero fueron domesticadas: la oveja, la cabra, los cereales, el trigo, la cebada y las leguminosas, y que se dan de forma silvestre en el Próximo Oriente. La segunda, en esta misma región, es donde surgen las primeras ciudades más antiguas, sumeria y egipcia, además de la ciudad de Jericó, con la cronología más antigua, en lo que él mismo definió como revolución urbana. Y la tercera, la mejoría climática holocénica y el retroceso de los glaciares, trajo consecuencias terribles a la región del Próximo Oriente, donde las precipitaciones descendieron, apareciendo zonas desérticas y oasis. Los grupos humanos y animales tuvieron que congregarse en los oasis, donde los humanos empezaron a practicar la agricultura, mientras que los animales se acostumbraban a la presencia humana, empezando así un lento proceso de domesticación. En estos oasis se establecerían los primeros asentamientos estables, poblados, ciudades y, milenios más tarde, las primeras civilizaciones. Son hipótesis muy discutidas y matizadas en otras, ya que los ritmos de domesticación animal y vegetal son diferentes de cómo se plantearon, y las condiciones climáticas a inicios del Neolítico no fueron tan extremas. Pero fue la primera hipótesis científica global. Hipótesis de las áreas nucleares. A mediados del siglo XX, la arqueología, como ciencia interdisciplinar donde otras ciencias colaboran para resolver problemas arqueológicos, rastrean el origen primigenio de las especies animales y vegetales, antecesores salvajes de las domesticadas durante el Neolítico. Robert Bradwood trabajó en dos escenarios: en el Próximo Oriente, con la domesticación del trigo, y en América Central, con la del maíz. En el Próximo Oriente, si las especies domesticadas bajaron de las montañas con la mejoría climática cuando ésta empeoró y se hizo árido, tendría que haber vuelto a las montañas. Su trabajo se centró en las montañas que rodean el creciente fértil y que bordean desde Palestina, Líbano, Siria, Jordania, sureste de Turquía y norte de Irak. La hipótesis se centra en que los cereales silvestres, la oveja y la cabra salvaje, al ser especies montañosas, tuvieron que ser domesticadas en estas regiones. El yacimiento más relevante fue Jarmo, en el Kurdistán iraquí, datado en el séptimo milenio a.C., con pequeñas casas de tapial, domesticación de cereales, cerdo, vaca, oveja y cabra, y donde se hallaron figuras cocidas, sin elaborar cerámica, ya que pertenecían al Neolítico acerámico o Prepoteri Neolithic, Neolítico precerámico o PPN. En América, en la región de Tehuacán, en México, fue relevante la domesticación del calabacín hacia 7000 o 5000 a.C. y una fase más desarrollada del 5000 al 3400 a.C., donde aparece el maíz, las judías, el chili y la calabaza. Con estos trabajos se puede concluir que la domesticación de plantas y animales se realiza de manera autóctona en diferentes partes del mundo. El Neolítico no representa una ruptura abrupta, sino un proceso lento y gradual de experimentación por parte de los humanos. No existió una revolución neolítica, entre comillas, sino que el pack neolítico compuesto por agricultura, ganadería, cerámica, etc., que no apareció simultáneamente, sino que fue adaptado de manera gradual.
Hipótesis de las zonas marginales. Según Lewis Binford y Ken Flannery, creen que las comunidades humanas entraron en un proceso de sedentarización al utilizar economías de alto espectro, con un control avanzado de los recursos naturales y aumentando en número considerablemente. La presión demográfica hizo que muchas poblaciones se desplazaran a zonas adyacentes a las nucleares, las cuales no son tan ricas en recursos, viéndose obligados a recurrir a la agricultura y la ganadería. Flannery apunta que no fue un proceso repentino, sino largo, que comenzó hace 10.000 años antes de Cristo, con el empleo de utensilios como molederas, dientes de hoz y el traslado de especies vegetales. La razón por la que grupos cazadores-recolectores se convirtieron en productores de alimentos tendría que ver con la seguridad en cuanto a la alimentación, ya que los agricultores disponían de alimentos seguros durante todo el año y no implicaba ser nómada. Surgieron argumentaciones en contra de esta hipótesis, como la de que cazadores-recolectores, incluso de regiones inhóspitas como el Kalahari, necesitaban unas pocas horas para conseguir alimento y que con el cereal silvestre replantado durante 3 semanas se obtenía el grano silvestre que necesitaba una familia. Por lo tanto, ¿por qué razón era necesario ser agricultor? Flannery argumentó que se trataba de una elección social, decidiendo trabajar más para comer más. Hipótesis paleoeconómica. A principios de los 60, Eric Hicks y Mike Jarman refutan algunos aspectos tomados casi como axiomas para explicar el origen del Neolítico, centrándose en que las especies domésticas son de menor tamaño que las silvestres, añadiendo que éstas eran más pequeñas que las que habitaban en el Pleistoceno, por lo que se trata de un descenso gradual. Tampoco se puede asumir que las especies actuales salvajes sean las progenitoras de las domésticas. Tras estudiar el contexto del Próximo Oriente y la cultura natufiense, el origen de la producción de alimentos debe ser tomada como un proceso y no como un evento puntual, y observar los cambios morfológicos de animales y vegetales en sus etapas finales. Hipótesis de la presión demográfica. Planteada por Mark Nathan Cohen a mediados de los 70, parte de la posibilidad de obtener más calorías en poco espacio explorado y la presión demográfica que desemboca en la producción de alimentos. La agricultura tiene la ventaja de obtener mayor número de calorías que los cazadores-recolectores en menos espacio, por lo que la agricultura solo pudo ser adoptada cuando era necesario obtener más calorías. Con el Holoceno, los grupos humanos crecen y se expanden, llegando pronto a una verdadera crisis demográfica, y ante esta presión se vieron obligados a recurrir a la agricultura para alimentarse. La revolución social, planteada por Barbara Bender, sostiene la transición de cazadores a productores de alimentos desde el punto de vista social, ya que según ella, los cazadores-recolectores ya disponían de suficientes recursos y el paso a la agricultura y ganadería sería un proceso natural. La complejidad social viene dada por la generación de excedentes y los conflictos generados para su distribución. También crece la interacción e intercambio entre grupos, generando la intensificación de la obtención de recursos y, por tanto, la adopción de sistemas de producción de alimentos. La revolución simbólica. En la década de los 90, Jacques Cauvin rechaza la énfasis de los cambios medioambientales para explicar el origen del Neolítico y, tomando el Próximo Oriente como ejemplo, enfocó su investigación hacia la reestructuración de mentalidad sufrida en dicho periodo. La cultura natufiense fue sedentaria en su primera fase y seminómada en la final. ¿Por qué fue necesaria la producción de alimento? La respuesta está más allá de la causa paleoclimática, ya que estos grupos creían en la necesidad de disponer de excedentes alimenticios sin que existieran necesidades económicas.
Evidencias arqueológicas. Al resto de cultura material y estructuras de habitación se debe unir ahora los restos de plantas, fauna, estudio de restos orgánicos en el sedimento, ADN, restos humanos y el lenguaje para conocer cómo, cuándo y por qué los grupos cazadores-recolectores se convirtieron en productores de alimentos. En la cultura material podemos encontrar herramientas que pudieron ser utilizadas tanto por cazadores-recolectores como por agricultores, como los picos de cavar, que pueden servir para recolectar tubérculos o para arar el terreno. La cerámica, elemento típico del pack neolítico, fue usada en el norte de África por cazadores-recolectores al inicio del Holoceno. Por lo tanto, no podemos llegar a conclusiones a partir de evidencias, sino por el conjunto de hallazgos encontrados en el mismo contexto. Y hasta aquí llegamos a la primera parte de este capítulo, donde cabe destacar sobre todo las diferentes hipótesis que se plantean en un periodo prácticamente que podríamos decir reciente, no muy allá en el tiempo, donde incluso así no está claro realmente cómo fue el proceso del cambio de los grupos cazadores-recolectores a productores de alimento. Y por eso se plantean todas esas hipótesis. Y lo que nos ayuda mucho en esto es todas las investigaciones que se hacen arqueológicas para llegar a la hipótesis o la conclusión más fidedigna de cómo fue ese proceso. Por lo tanto, es importante saber todo esto y no quedarse con la imagen típica que nos puedan dar de cómo fue el neolítico. Pero bueno, hasta aquí esta primera parte y seguiremos en el siguiente capítulo acabando todo este tema con todo lo que es la parte de cultura material, restos de plantas, animales, etc. Bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo. Hasta otra, un saludo.